Sean muy bienvenidos al primer episodio de este podcast que hemos titulado Jaime Guzmán, Legado y Memoria. Soy Benjamín Cofré y a lo largo de 10 episodios recorreremos la vida, obra y los frutos de Jaime Guzmán Errázuriz, siempre acompañado de dos grandes invitados ad hoc a cada uno de los temas, la arista, los puntos de la vida de Jaime Guzmán que queremos abordar junto con ustedes. Y el día de hoy queremos recorrer largamente la figura de Jaime como una figura histórica y para ello tenemos a estos dos grandes invitados. Quiero partir presentando a Julio Dittborn, que fue presidente de la Unión Demócrata Independiente entre 1990 y 1992, economista, exdiputado, ex subsecretario, ex concejal de la hermosa comuna de Las Condes y que hoy nos viene a hablar un poquito de su conocimiento respecto a Jaime Guzmán. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos el día de hoy a Claudio Arquero, filósofo, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, editor de varias de la obra, entre ellas las obras completas que la Fundación Jaime Guzmán ha presentado para develar la vida y la obra de Jaime Guzmán. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con Julio. Para partir e iniciar esta conversación, quiero contarles una cita de Carlos Peña, que publicó el 1 de abril de este año. Por eso no es exagerado afirmar que él, Jaime Guzmán, fue el pensador político quizá más importante del siglo XX, en el entendido que un pensador político no es propiamente un doctrinario. Jaime Guzmán fue, por eso, un pensador político en el sentido más propio de la expresión, alguien que pensó la política no desde el cielo de los conceptos, sino teniendo en cuenta los recovecos, a veces terribles de la realidad. Alguien que no temió acercarse a los hechos, así tuviera, como ocurrió, que poner en peligro su alma. Alguien para quien las ideas eran una forma de acción. Quiero partir contigo, Julio. ¿Cómo llegaste tú a la UDI? ¿Cómo conociste a Jaime? Entiendo que ahí hay una historia, una anécdota muy bonita y me gustaría preguntártela, partir con eso. A ver, bueno, primero agradecer la invitación a la Fundación para poder hacer este testimonio, digamos, de mi relación con Jaime. La verdad es que yo traté de acordarme exactamente del primer momento en que estuve con Jaime, cuando recién lo vi por primera vez y, como no voy a mentir, no me acordé de ese primer momento. Y después lo atribuí probablemente que Jaime era una persona muy pública, obviamente para mí también, antes de conocerlo. Y por lo tanto el paso de conocer a una persona a través de la prensa, la televisión, ¿verdad? Conocer su pensamiento y conocerlo es un paso tenue, ¿no? Muy, digamos, que pasa desapercibido. Distinto es si nunca lo hubiera conocido públicamente. Pero yo conocí a Jaime yo diría, fines de los 80, cuando Jaime estaba organizando el movimiento de la UDI antes de ser un partido político, porque fue un partido político formal una vez que perdimos el plebiscito, digamos, y se inscribieron los partidos con posterioridad a eso. Era un movimiento juvenil, la mayor parte de los militantes eran muy jóvenes. Ahí está Pablo Longueira, Juan Antonio Coloma, Darío Paya y tantos otros, digamos, que usted conoce, que yo también conozco. Y yo siempre he tenido la impresión de que Jaime me llamó para convidarme, no sé si a comer a su casa o primero a una reunión aquí en la UDI. Fueron tantas las reuniones aquí en Suecia que no me acuerdo dónde fue la primera vez, como digo, pero me convidó, yo tengo la impresión, para que la UDI tuviera acceso o tuviera relación con el mundo de los economistas. Quiero un mundo ajeno para Jaime. Jaime era abogado, ¿verdad? Profesor de Derecho, todos sus amigos estaban ligados al derecho y no conocía, creo yo, muchos economistas. De hecho, cuando conoció a Miguel Kast, mucho después, me habló maravillas de él, a Ernesto Silva, a Juan Carlos Méndez, no sé si estos nombres les dicen algo a ustedes, a la María Teresa Infante, en fin, tantos de los que trabajamos en Odeplan. La Oficina de Planificación Nacional fue un verdadero semillero de economistas jóvenes. Yo fui uno de esos, tuve el honor de ser subdirector de Odeplan antes de tener 30 años, nombrado por Miguel, digamos, como segundo de él. Y yo creo que Jaime me veía en mí la posibilidad de atraer hacia la UDI como movimiento al grupo de economistas.
¿ah? Y espero haber cumplido en parte ese rol, digamos. ¿Y tu familia venía de una tradición política? No, ¿O cercano, no, digamos, a este en mundo? absoluto. Bueno, eso fue las cosas, Jaime. No, en absoluto. Mi familia era lo más lejano a la política que uno se puede imaginar. Mi papá era psiquiatra, eh, nunca se interesó en la política. Y mi mamá, un poco más, mi mamá era asistente social, trabajó siempre en el hospital psiquiátrico, de hecho ahí conoció a mi papá. Eh, y ella fue muy de izquierda en su época, si bien no fue parte de las juventudes comunistas, sí simpatizaba con las juventudes comunistas. ¿Ah? Y todo su cercanía con el mundo de la pobreza, digamos, del alcoholismo, porque me acuerdo que trabajaba ella mucho en los tratamientos antialcohol en las poblaciones más pobres de Santiago, bueno, la permearon hacia ese pensamiento. ¿Ah? Eh, Así que esa fue, perdón, ¿cuál fue tu pregunta? Si tu familia venía No, de... entonces mi familia no tenía nada que ver con la política, nada. ¿Te costó entrar Y, entonces a la política o fue...? bueno, Bueno, Jaime tenía una capacidad de convencer. lo que pasa es que la economía también tiene que ver con la política. Y como yo entré a economía de la católica, obviamente la economía, todos nos damos cuenta de que si Claro. desde la economía no se corrige y no se arman buenas normas económicas, es muy difícil que un país progrese, crezca y elimine la pobreza, digamos. ¿Ah? O sea, Seguimos en esa disyuntiva hoy por hoy, digamos. absolutamente. Seguimos y la mayoría de los países siguen en la misma disyuntiva. Algunos van, retroceden, otros se han quedado más bien en una riqueza relativa, pero se han quedado Estados Unidos, países europeos, en fin, se han quedado arriba. Pero nosotros hemos dado bote, digamos. ¿Eh? Estamos viviendo una situación económica bastante precaria. Así que esa fue la razón, yo creo que Jaime me invitó a participar en la creación de este movimiento. Y yo fui, debo decirlo también, porque nunca me olvidaré, ustedes no se deben acordar de un restaurante en Santiago que se llamaba El Parrón. El Parrón. ¿Verdad? Era un restaurante en Santiago en la calle Providencia, un poquito más abajo Manuel Montt, un restaurante el más grande probablemente en esta zona. Hoy día no existe. Hoy día no existe, exactamente. Y ahí Jaime me pidió que organizara yo con todos los simpatizantes de la UDI que pudiera, una comida para crear los profesionales por la UDI. ¿Ah? Y esa fue mi primera tarea que Jaime me asignó y llenamos el Parrón, me acuerdo, trabajamos como locos, llenamos el Parrón y creamos y acercamos a los economistas, pero también a los no economistas, digamos, profesionales de otras profesiones. ¿Y cómo, antes de darle el paso a Claudio, cómo llegamos de ser un militante, parte del equipo profesional, armar todo esto en el Parrón, a presidir la UDI en 1990? Bueno, esa fue otra de las locuras de Jaime, digamos, ¿ah? Porque obviamente, bueno, entonces ahí empiezan a hacer una relación con Jaime. Yo siempre he dicho que yo me había separado de mi matrimonio, mi primera mujer, entonces estaba muy solo también, viviendo en un departamento muy chiquitito ahí al frente de la Municipalidad de Las Condes. Entonces Jaime, como que yo creo que vio que yo le podía manejar más, porque ustedes saben que Jaime no manejaba, había que acarrearlo a todas partes, y eso era un trabajo menor. ¿Eh? Sí. Bueno, Luchito sabe que eso no es un trabajo menor, su chofer, digamos, el día que lo mataron. Y yo, por lo tanto, lo pasaba a buscar, a dejar, yo tenía mucho tiempo después de mi trabajo y los fines de semana, entonces me dediqué a acarrear mucho a Jaime. Y en eso nació una amistad, yo diría, mayor, porque los demás, Juan Antonio Coloma, Pablo, estaban todos, Carlos Bombal, estaban todos casados con niños, digamos, los fines de semana eran de la familia. ¿Ah? Pero yo no tenía siempre familia, porque los niños eran fin de semana por medio, el trato que teníamos con mi exmujer, y por lo tanto yo tenía los niños algunos fines de semana y otros no. Así que con Jaime pasábamos mucho juntos. De hecho, me invitaba, me acuerdo, a comer al club de golf. Los sábados en la tarde comíamos ahí, pero antes caminábamos alrededor de la cancha. Siempre una larga caminata. En que él me conoció más. En mi familia tampoco hubo mayor cercanía al tema religioso. ¿Ah? Ninguno. Mi mamá era hija de luteranos, de ascendencia alemana, y mi papá era católico, bautizado y confirmado, pero muy ausente y muy lejano a la religión. Y por lo tanto, yo como hijo y mi hermana, éramos dos hijos,
también muy lejanos, digamos. Entonces, Jaime siempre se interesó en mí, digamos, para poder llevarme al tema religioso y muchas de nuestras conversaciones y de mi conocimiento de la religión y de la importancia vienen de Jaime. ¿No? Claudio, una de las, bueno, de hecho nuestra misión institucional como Fundación Jaime Guzmán es la formación de jóvenes para transformar Chile, frase que además es del propio Jaime Guzmán. Tú que has liderado muy joven, tenía 14, 15 años cuando escribió esa frase en un trabajo escolar. Ese trabajo formativo que tú también has llevado ya en la Fundación durante un buen tiempo, ¿cómo crees que se refleja en el trabajo formativo que tenía Jaime Guzmán en su época? Es decir, ¿cómo llevó la formación de jóvenes también en la época? Tú lo has revisado en distintos documentos, en distintos textos. ¿Y cómo se lleva esa misión hoy día? Esa misión formativa que creo que fue la principal, ¿no? de Jaime Guzmán. Sí, yo creo que antes incluso que la política, Jaime tenía esa vocación de formar personas. Yo recuerdo en este libro precisamente muchas anécdotas, varias, senadores, en fin, algún senador por ahí alguna vez señalaba que había una votación importante en el Senado. Esto es una anécdota para reforzar lo que tú dices. Había una votación importante y Jaime tenía que hacer clase. Y Jaime anuncia que vuelve a Santiago a hacer clase y se genera ahí una controversia y dice, no, una de las primeras misiones es esa, digamos. Yo creo que la importancia de formar personas va más allá de la política. Hay una importancia por la formación espiritual que todos conocemos, la acaba de algún momento ya tocar Julio, ¿no? Mucha gente que cenó en la casa de Jaime Guzmán, señala que muchas veces esperaban hablar de política porque eran personas que eran políticos, que participaban de algún modo en la política, incluso adversarios, pero que terminaban hablando de otros temas. O Pablo Longueira, incluso, ¿no? Muchas veces, y gente que recorrió las poblaciones con Jaime Guzmán, contaba que incluso terminaban hablando más bien de temas espirituales y religiosos muchas veces que de política. Entonces hay ahí un fin trascendente que también en la persona, ¿no? Y en su formación, que está determinado básicamente por Jaime Guzmán por esa espiritualidad que conforma la esencia de la persona y que de algún modo también traspasa la política desde el punto de vista que, en mi opinión, esta tenía que ir más allá de las ideas materiales, ¿no? De resolver los problemas materiales de la política, ¿no? De hecho, la economía misma tenía que tener un sentido espiritual para Jaime Guzmán. Eso lo primero que yo, y está escrito, está en varias partes eso, ¿no? Y yo creo que ningún proyecto de Jaime Guzmán se entiende sin esa noción espiritual. Ninguno de los proyectos que fundó. Pero de otro lado, también en la parte, si tú quieres, más concreta, ahí está Julio también, todo, o sea, como él lo explicaba, y muchas otras personas. Jaime formó a estas personas para entrar a la política, digamos, ¿no? Trató de llevar buena gente para formar a otra. Él mismo se formó en economía, entiendo que algo tú contabas que no tenía mucha formación en economía, así es, ¿verdad? Y empezó a aprender. Y es lo que uno ve después que es la UDI, un partido, un movimiento, un partido de gente muy preparada en un sentido integral, para ser parte a grandes desafíos. Y lo que Jaime Guzmán dice de niño después, y eso yo creo que lo transforma en una de las grandes figuras sobre las cuales todavía se escribe, se gasta mucha tinta y tiene vigencia, incómoda en algún punto, es el hecho de que lo que había que hacer en esa formación, con esa formación, era transformar el país. Eso no es cualquier desafío, ¿no? Un desafío que se pone cualquier niño a los 15 años, digamos. Hay que vamos a formar personas para transformar este país, ¿no? Habían desafíos que eran de esos que se ponen las personas que tienen, que van a hacer historia. Entonces, cuando uno mira lo que ocurre en la UDI, la gente con la que se rodea Jaime Guzmán, la gente que él mismo pide que forme a otras personas y que la involucre en la UDI. El ejemplo que ponía Julio hace un rato, mira, ¿sabes que Jaime me pidió que llenáramos el parrón o que trajéramos buena gente para el parrón, ¿no? En el parrón para que fuera parte de un equipo. Lo que está ahí detrás, básicamente, es un proyecto profundo, un proyecto comprometido con el país para hacer cambios. Se necesitaba la mejor gente. Gente que hiciera buenas cosas, pero gente que además pudiera formar otras y hacer un traspaso, ¿cierto? Hacer esta cadena, como le dice Guille Ramírez, el presidente de la UDI, la wincha transportadora, algo así, ¿o no? Claro, para que se vaya esto pasando de generación en generación. Lógico. Y hay ahí también, permítanme decirlo, un sentido del poder muy bien desarrollado, ¿no? En el sentido de que la política se trata de influir
y esa influencia pasa, ¿no?, por ir convenciendo a la gente, transformando el país a partir de buenas ideas, gente que además, como te digo, traspasar a otro eso. Nosotros lo hacemos en la Fundación, ¿no? La Fundación ha sido un gran semillero de políticos, de servidores públicos, pero de gente también que participa en el mundo privado. Yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene el movimiento gremial y que lo hace ser uno de los movimientos de mayor trayectoria política en el Chile reciente, no vinculado a un partido político, ¿no? Tú puedes ver gremialistas en el mundo privado, tú puedes ver gremialistas en la política. El mundo gremialista fue clave para el diseño de una nueva institucionalidad, ya lo decía Julio, la participación en Odeplan, lo que fue Miguel Kast. Después, para la transición democrática, la UDI y el mundo gremialista fue fundamental y lo sigue siendo. Bueno, hoy día La Moneda está gobernada por gremialistas, en gran parte, o parte del corazón del gobierno Hay un espíritu gremialista en La Moneda. es gremialista. Y si tú ves muchos de ellos, o sea, no quiero ser injusto, porque siempre a uno se le quedan nombres, pero la María Jesús Wolf, José Ignacio Palma, José Manuel Castro, el mismo Cristian Valenzuela, estoy mencionando gente joven, ¿no?, que está ahí, son muestra de esa wincha transportadora, ¿no?, que por medio de formación política e integral siguen esta cadena, ¿no?, de gremialistas, digamos, formados en ciertas ideas que son, a mi juicio, fundamentales y que le dan solidez a esto, ¿eh? Porque hay un Guzmán contingente, o hay cierta cuestión que es contingente en la política, pero hay otras, que es lo que nos van vinculando generación en generación, que son más bien trascendentes y sólidas, las que yo mencionaba, que no permiten comprender ningún proyecto Guzmán sin ellas. Julio, un poco hablando de lo último que mencionaba Claudio respecto a la juventud, que es parte como esencial, ¿no?, del proyecto guzmaniano de alguna forma. Tú mencionabas, claro, que tú eras muy joven cuando entraste a Odeplan. Aquí hablamos, Jaime Guzmán tenía 27 años cuando empezó a escribir o ayudar en la redacción, ¿cierto?, de la Constitución de 1980. Muchos nombres que estaban fuera del mundo político fueron invitados, tú incluido, a participar de esta locura. ¿Cómo sientes tú que irrumpe esta idea de la formación de jóvenes como parte importante del proyecto guzmaniano? Tú lo experimentaste también de primera mano, ¿no? Claro. No, para Jaime es que eran muy jóvenes, 20añeros todos. Muy jóvenes. Yo fui subdirector de Odeplan a los 27, 28, si mal no recuerdo. Era un poco de loco, pero bueno, Jaime siempre entendió la política hecha con jóvenes. Acordémonos un poco que durante el gobierno militar había estado suspendida la actividad política. Entonces, cuando se acerca el fin de ese gobierno, que Jaime estableció, digamos, en la Constitución, entiendo que es la Constitución, no soy abogado, pero en algún documento había unas etapas, un plebiscito primero, que si se ganaba, se continuaba, digamos, por un periodo adicional con el mismo gobierno, y si se perdía, digamos, había que primero inscribir los partidos políticos y luego llamar a elecciones, ¿no es verdad?, y elegir un congreso que había estado suspendido durante 17 años, etc. Entonces, eso necesitaba, según Jaime, un partido de derecha no tradicional, joven. Y sobre todo urbano. O sea, él veía muy concentrada a la derecha ligada a la propiedad física, ¿ah?, a las empresas, al campo, en el sur, pero veía bolsones urbanos en ausencia de una difusión inteligente, clara, amable, cautivante de las ideas de libertad nuestra. ¿Me entiendes? Sobre todo, además, con la suspensión con un gobierno autoritario durante muchos años. Entonces, yo creo que él veía este movimiento de la UDI por el sí, antes de la elección, digamos, que se perdió, ese plebiscito, veía la importancia de estar rodeado de gente joven que creara esta nueva derecha, ¿no es verdad? Y le voy a contar una anécdota. Un día estábamos almorzando, porque ustedes saben que en la Cámara de Diputados se almuerza por bancada, y la bancada de la UDI fue una de las más grandes en los primeros años. No me acuerdo si... Yo el primer año no fui diputado, del 90 al 94, pero sí fui diputado los 3 siguientes, del 94 al, súmale 12 años, son 6,
94 al 2000 y al 2006, ¿no es verdad? Bueno, y ahí un día, conversando, Juan Antonio Coloma hace la siguiente pregunta. Dígame una cosa, a propósito de este tema, dice, dígame aquí, por favor, que cada uno cuente su historia política familiar. ¿Cuántos aquí tenemos que vienen de familias de derecha, clásicas, claro, digamos? Entonces Coloma levanta la mano y dice, yo, desde luego. El abuelo Coloma, el papá de Coloma, todos habían estado metidos. ¿Quién más? Y nadie más levanta la mano. Éramos 24 diputados, si no me fallo la memoria. ¿Pero cómo? ¿Cómo dice Coloma? Levanta, tan tímidos que no... Bueno, entonces cada uno empezó a contar lo que hablábamos recién y yo dije, bueno, yo no puedo decir que mi familia es derecha. O sea, no sé por quién habrá votado mi papá y mi mamá. Mi mamá tengo sospecha de que más bien por el lado contrario. Pero mi papá no tengo idea porque mi papá era psiquiatra y los psiquiatras son muy impredecibles. Pero entonces todos los demás, Darío Paya, hijo de profesores, no estaba claro, digamos. Y si eran de derecha, era claramente una derecha urbana, como la decía Jaime, no tradicional. Bueno, y así. El único que levantó la mano, y esta es una historia que puedes corroborarla con Juan Antonio, fue él, de que podía decir, mira, yo en una familia en verdad política, de derecha. ¿Ya? Punto. ¿Y tú crees que eso fue, te lo pregunto así anécdota, sola coincidencia o ya está eso en la cabeza de Jaime, ir buscando a esa gente? Pero ¿por qué Jaime nunca seleccionó, por ejemplo, a la gente joven que él quería llamar? Si le quería competir a Renovación, que nunca fue la idea de él de competir a la Renovación, porque él entendía que Renovación era la continuación del Partido Nacional, ¿verdad? Y tenía que representar a esa derecha ligada a la propiedad. Pero ¿no, da gusto ganarle, gana. Bueno, claro, lógico que le da gusto, pero no tenemos para qué decirlo tan públicamente. Entonces Jaime, primero, claro, yo creo que ahí tiene una duda y piensa que en verdad la derecha nunca ha sido mayoría, no es que nunca, pero obviamente le cuesta ser mayoría. Entonces pensó en fusionar a la UDI cuando era movimiento dentro de Renovación, como un ala de Renovación, pienso yo. Y después se arrepiente, obviamente, y nos salimos de Renovación y nos fuimos con el proyecto propio. Y ahí nace este proyecto de una derecha urbana ligada a los movimientos gremiales universitarios, ¿no, verdad? Lo mismo en Concepción, donde tenemos aquí en una foto que yo traje. Ahí está, en Concepción era muy importante. De hecho, Cantuaria, que fue el único otro senador electo con Jaime en la primera elección, era del centro de alumnos de la Universidad de Concepción. Y Bartolucci, importante diputado, era de Valparaíso. Y si ustedes ven, nosotros nos empezábamos a desgranar, el choclo se desgranaba a medida que nos íbamos para el sur, en que el Partido Nacional, Sergio Nofrejarpa, ¿no verdad? Y todos sus boys tenían más bien el poder, digamos, político, ¿no verdad? Las mayorías electorales necesarias para acceder al poder político. Y en el norte, bueno, el norte era, yo creo, siempre ha sido el peor lugar para nuestras ideas. Pero esto era un proyecto joven, urbano, liberal. Y ahí entraban los economistas, muy importante en ponerle esa, porque Jaime, si bien es cierto, tenemos que decirlo aquí, no siempre fue un liberal en lo económico, muy liberal. Yo creo que él fue variando hacia... él era más un gremialista en lo económico también. Su pensamiento gremial era como uniforme, ¿me entiendes? Él creía en que los gremios tenían que tener, en una época de su vida, creo que creyó, una vez lo conversé con él, que los gremios tenían que tener una participación económica importante. Pero eso cambió con la influencia de los Chicago. La UDI se suma, digamos, a las ideas liberales, digamos, que tanto éxito tuvieron en estos primeros años, digamos, el crecimiento económico que sacó a Chile de la pobreza, tanta gente que salió de la pobreza gracias a esas políticas económicas, públicas.
Así que entonces la UDI es para mí un movimiento de derecha no tradicional, nuevo, concentrado en jóvenes urbanos ligados a universidades, muchos de ellos, en su primera etapa. Claudio, acercándonos más, pensando que vamos a abordar la figura, sabiendo que cada uno de los capítulos que sigue a este podcast va a abordar una lista específica, me gustaría preguntarte por cómo ves tú el día de hoy la figura guzmaniana, cómo se le ha reconocido, cómo se han acercado. Hablábamos de Peña al comienzo, ¿no?, con esta cita, que parece ser una figura vigente, algo ha salido en la conversación. ¿Cómo crees tú que esa vigencia de Jaime Guzmán sigue en la cosa pública, no solo en este partido, sino que además parece ser una figura en constante tensión, ¿no? Lo vimos en los procesos constituyentes. Hoy día un fantasma también está ahí en la moneda, digamos, que Jaime Guzmán reaparece. ¿Cómo lo ves tú hoy día? A ver, depende, digamos, o sea, hay diferentes miradas, por supuesto, ¿no? Es como lo que tú decías, es una figura en tensión. Pero estamos de acuerdo, o quienes han escrito de Jaime están básicamente de acuerdo en que es una figura insolayable, un pensador político insolayable del siglo XX, y que cobra vigencia, se sigue escribiendo sobre Jaime Guzmán. Los dos últimos procesos constitucionales que vivió Chile fueron cruzados por una pregunta que nos llevaba a Guzmán, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol del Estado, ¿no? La idea era ir hacia un Estado social de derecho, esa fue una de las cuestiones que empujó, ¿no? El concepto de subsidiariedad fue muy discutido, manoseado, hasta que la Constitución resucitó, digamos, ¿no? Como en algún momento lo escuché a un prócer de este partido, digamos. Mira, para algunos Jaime Guzmán es una figura que simboliza incómodamente una parte muy doctrinaria, ¿no?, de la derecha, ¿no? Y para otros es un político que fue un intelectual, el arquitecto intelectual, no solamente de la transición, para algunos de la transición, y para otros más cercanos de un proyecto que aún sigue vigente y que lo sigue, ¿no? Efectivamente, uno lo puede ver ahí. ¿Qué es lo que marca, a mi juicio, esa tensión constante de Jaime Guzmán y que se sigue escribiendo? Dos cosas. Uno, básicamente la idea del principio de subsidiariedad que cruza implícitamente la Constitución, la nueva institucionalidad, ¿sí? Eso, como yo le digo, se refleja en los dos últimos procesos constitucionales, y cuando en Chile se empieza a caer, si tú quieres, la teoría de la gobernabilidad que marcó la transición ya con el segundo gobierno de Michelle Bachelet y que fue muy fuerte durante el año 2011, ¿no? Me acuerdo cuando se trataba de proponer al movimiento estudiantil becas, y el movimiento estudiantil decía, no, es un nuevo paradigma. ¿Se acuerdan de eso, no? Ya era la gratuidad versus la focalización, la gratuidad universal versus la focalización. El nombre de Jaime Guzmán, la importancia de su participación en el nuevo diseño, es una muestra de lo que yo digo que marca esa tensión. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que Jaime fue un político que vivió en sus ideas, eso fue muy clave. No solamente transmitió buenas ideas, sino que las vivió y las transmitió desde el punto de vista del ejemplo. Y eso marca muy buenas personas, ¿no? Eso significó que ciertas personas se sintieran atraídas por su proyecto porque era muy consecuente en esas ideas fundamentales, a mi juicio. Yo creo que, de otro lado, lo importante en Jaime es que logra crear un proyecto que trasciende, ¿no?, el contexto histórico. A Jaime le tocó vivir el marxismo, la Guerra Fría, pero las ideas que fundan, es decir, la noción antropológica cristiana, la espiritualidad de la persona, que es lo que le da dignidad a ella, fue el centro de su trabajo. Y eso es lo que uno ve que sigue presente hasta los gremialistas de hoy, ¿no? Hasta el gremialismo hoy día, hasta la UDI de hoy día. No es ni el Estado, ni solamente el mercado, sino que lo que a Jaime le interesaba es que la democracia tuviera un sentido, un fundamento sólido, si tú quieres, un sustrato muy importante. Y ese sustrato, porque ese sustrato no podía ser, o sea, la democracia no podía ser solamente formalidad, la mayoría, en fin. Porque si queda reducida a esa formalidad, es la dignidad de la persona la que finalmente termina dañada. Yo creo que eso logra transmitirse a los diferentes gremialistas, ¿no?, al diferente mundo del gremialismo. Y es lo que hoy día tú ves, digamos, ¿no?
Yo creo que eso es lo más importante a mi juicio de la figura de Jaime Guzmán, una noción antropológica que marca todos sus proyectos, que trasciende. Hay un Guzmán contingente, por cierto que lo hay, Lógico. que enfrenta la Guerra Fría, que en fin, es parte del gobierno militar, que tiene o contribuye con el gobierno militar, y que a lo que contribuye básicamente es darle una agenda clara para que pueda volver el país a la democracia y que tenga a la vez cierta estabilidad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que Claudio, y muy bien dicho además. Creo que esa trascendencia inundaba todos los aspectos de la vida de Jaime. La política, su vida personal, familiar, su concepto de la amistad. Él, por ejemplo, trató, como sabía de mi ausencia de religiosidad en mi vida familiar, me acuerdo que siempre me excusaba, porque yo le decía, cuando me hablas tú, porque hablábamos a veces de religión y él me hablaba, digamos, yo le decía, yo soy muy ignorante de todas estas cosas. Claro, me dice, ¿cómo no vas a ser ignorante si no conoces la historia de Cristo? O sea, si no conoces la historia de Cristo no te queda otra que ser ignorante. Y por eso yo te voy a educar en ese sentido, porque es una dimensión demasiado rica, demasiado llenadora, demasiado importante en la vida de un ser humano. Por lo tanto, es una pena que tú no la hayas recibido, obviamente, de tu familia. Y yo entonces me pasaba textos y discutíamos, y me pasaba párrafos, fotocopias para conversar cuando íbamos al club de golf y me convidaba a comer, pero antes paseábamos una vuelta a la cancha. Estos eran los temas. Yo no hablaba nunca de política con Jaime, hablaba un poco de política. Yeah. De decir, oye, ¿a quién vamos a presentar? ¿Iremos a ganar o no? Tal. En ese tiempo nos importaban mucho las elecciones gremiales en las universidades, ¿no? ¿Verdad? Sí, le importaba, obviamente, pero mucho más le importaba la formación integral y trascendente de quienes formaban la UDI, ¿no? Eso Efectivamente. mucho más. Y eso tiene una fuerza en los grandes políticos, en las grandes personas que han impulsado las corrientes políticas, digamos, ¿no? Del otro lado, ¿no? No se entiende Marx sin una noción de persona, ¿no? Que es lo que es en Jaime, de otro lado, guardando las diferencias, ¿no? Y en las proporciones, en fin, todo, ¿no? Y la importancia, en este caso, es local, ¿no? Es el hecho de que desde esa noción de persona tú logras entender un orden social y por qué el rol del Estado. Todo eso está muy bien ordenado. Pero además logra por lo mismo construir un proyecto sociopolítico, ¿no? O humano y político. Y desde el punto de vista de lo que ha sido la centro-derecha, desde, no sé, los últimos 50 años, desde el gobierno militar, que fue llamada a trabajar liberales y conservadores en conjunto, no hay un proyecto que lo supere. No hay un proyecto que lo supere. Es un proyecto, como te digo, integral, sólido, bien desarrollado, con sentido político también, del poder, ¿no? del sentido de realidad, con pragmatismos, pero todo ese pragmatismo tenía como límites, como yo te digo, esta noción de persona. Y eso después de eso no hay otra cosa. Por eso se discute sobre Guzmán, por eso se ha intentado superar a Jaime Guzmán, ¿no? Por eso sus ideas siguen discutiéndose a nivel, como yo te decía, política, ¿no? Pero no hay nada después. Lo que se discute hoy día es cuánta gestión o menos gestión. La discusión sobre el relato, tú lo recordarás, Julio, estuvo presente desde los últimos 12 años, 15 años en la derecha, y volvemos ahí, digamos, ¿no? Y volvemos ahí y no hay un proyecto todavía que logre superarlo con esa fuerza y esa solidez. Julio, estoy pensando en... Bueno, durante estos 10 episodios vamos a abordar su infancia, el gremialismo, por supuesto, la fundación de la Unión Demócrata Independiente y, por supuesto, su fallecimiento, su asesinato. Tú presidías la UDI cuando Jaime Guzmán fue asesinado ese 1 de abril de 1991. Me gustaría saber cómo fue tu experiencia respecto a ese día, ese 1 de abril. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué estaba pasando? Sí. Antes de contarte el 1 de abril, te voy a contarte que efectivamente Jaime empieza a conversarme del tema de su sucesión, porque él tenía interés en asumir una candidatura y nos preguntó, la verdad, a todos nosotros qué opinábamos de que él
fuera candidato a senador por Santiago. Debo ser franco y decir que muchos de nosotros lo veíamos con un poquito de susto, digamos, porque la competencia era Ricardo Lago, Andrés Saldívar, y el compañero de lista Jaime era candidato de Miguel Otero. Renovación, Miguel Otero, ¿verdad? Y Jaime. Bueno, nosotros, todo el mundo hablaba de que nos iban a doblar ahí, y si nos doblaban, obviamente se perdían los dos nuestros. Bueno, y me acuerdo en algún almuerzo, comida en su casa, que se habló esto, y él le pregunta al grupo, digamos. El grupo en verdad reaccionó con poco entusiasmo, más bien con temor, diría yo, de infringirle una derrota a nuestro líder natural. O sea, no sabían qué pasaba con la UDI, no sé, si no era... ¿Y por qué Santiago? ¿Ah? Porque empezaron a ver esa alternativa. En fin, y Jaime se enojó mucho. Me acuerdo que se enojó mucho con esta falta de fe, digamos, que teníamos en él como candidato. Se enojó mucho, ¿sabes? En la comida. ¿Ah? Bueno, tratamos de arreglarlo como se pudiera, pero bueno, él fue el que finalmente decidió ser candidato. ¿Ah? O sea, el grupo, obviamente nunca le iba a decir que no fuera candidato, pero sin entusiasmo, por el temor de que nos daba una derrota. Bueno, eso para contarte antes, digamos, fue candidato y ganó, digamos, porque, bueno, obviamente no nos doblaron y le ganó al candidato de Renovación Nacional. El 1 de abril, bueno, fue un día muy especial, en verdad. Alguien me decía antes de empezar este programa que a lo mejor yo había comido en la casa de Jaime el día previo, el domingo en la noche, que era bastante usual que los domingos en la noche comiéramos o fuéramos al club de golf a comer algo o a pasear, porque los domingos en la tarde son días familiares, totalmente, ¿no? ¿Verdad? Y la mayoría de los miembros de la UDI estaba casado, con niños, digamos, yo no. Entonces, de nuevo, manejaba y hacíamos algo. Y yo creo que podemos haber comido juntos porque el día lunes 1 de abril ingresó Carlos Bombal a la UDI, firmó la ficha, cosa que tratamos durante mucho tiempo que entrara sin éxito, hasta que finalmente aceptó. ¿Ah? Y se fijó ese día lunes. Entonces, bueno, hay que tener todo muy preparado, digamos, iba a llegar Carlos, tenía que todo salir muy bien, tiene que haber mucha prensa, o sea, había que preparar esto el día lunes en la mañana, a primera hora, para que saliera bien. Entonces no es raro que hayamos estado juntos el domingo en la noche preparando esto. Y además de eso, una vez que Carlos ingresó a la UDI, se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Simón Llévenes. Y por lo tanto, yo partí con Jaime desde acá, obviamente nos juntamos acá a las 10 de la mañana o 9:30, ingresó, firmó Carlos la ficha, y luego partimos con Jaime y con Luchito al cementerio metropolitano, en la salida sur de Santiago, y ahí estaba la familia de Simón, y bueno, y ahí Jaime los abrazó a todos, conversamos, una pequeña rezo, alguna ceremonia pequeña, digamos, al lado de la tumba de Simón, y de eso terminó como a las 12, y Jaime me dice ahí, bueno, tú te vas a la UDI, porque Jaime iba a almorzar en su casa, y iba a tener una pequeña siesta, como siempre, un pequeño descanso después de almuerzo. Así que yo le dije, no, mira, yo tengo que ir a la universidad, y en ese entonces era decano de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello, universidad que había sido creada hace 2 o 3 años, digamos, por un grupo cercano a mí, y en la cual yo después también participé en la gestión de la universidad, pero en ese momento era decano de la Facultad de Economía, y me pasó a dejar a República con SACIE. En toda la esquina estaba mi oficina, me deja ahí y quedamos de ver entonces en la tarde, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, digamos, después que él hubiera almorzado y dormido un ratito, una pequeña siesta, como siempre lo hacía. Nos juntábamos aquí en la UDI y ahí llego yo, me bajo del metro y camino hacia Suecia, donde estamos ahora, y bueno, y veo una montonera de gente, digamos, no tenía la menor idea yo de lo que había ocurrido. ¿No había celulares en ese tiempo? No había celulares en ese tiempo, yo no escuchaba radio en mi oficina, no venía en el auto porque venía en metro, y
y no puedo creer, y entro, bueno, veo qué pasa. Yo pensé que había sido una manifestación de, como a veces nos hacían manifestaciones en contra, digamos, aquí bastante frecuentemente. Se han ocurrido después de eso. Claro. Y bueno, no, y me dijeron que Jaime, bueno, lo habían atacado a la salida del Campus Oriente y que estaba en el hospital militar. Lo llevaron casi inmediatamente al hospital militar, bastante sensato, está muy cerca. Así que inmediatamente partí corriendo, yo creo, para allá. Y ahí me topé con la familia y todos sabemos el desenlace de eso. Así que eso fue el día primero, para mí un día inolvidable, y después una misa que fue al día siguiente, que hizo el padre, ¿cómo se llama? Un sacerdote que a mí me encantaba. Se me olvidó el nombre. Bueno, que fue aquí en la iglesia que está aquí en esta calle chica, por detrás de la iglesia castrense. ¿Te has fijado que está en todas las esquinas Los Leones con Providencia? Hay una iglesia que está ligada al ejército, ¿no? Que mira hacia allá, digamos. Sí, que mira hacia allá, hacia la cordillera. Claro. Pero atrás hay una calle. ¿Cómo se llama esa calle redonda que parte en Providencia y termina en Los Leones? Que es una cuadra redonda. Sí, Se me olvidó el nombre ahora, pero bueno, en esa calle hay una iglesia también. A la entrada, a mano izquierda, que está como detrás de la iglesia chica que tú mencionas. Como que topan así. Y ahí fue la primera misa, que fue el martes, yo creo a las 10 de la mañana. Bueno, y ya no me acuerdo si fue el mismo día martes el cementerio, probablemente sí, o fue el miércoles, ya no recuerdo. En fin, ¿eso me preguntabas tú o algo sí, más? no, perfecto. De hecho, Bueno. Esto nos permite, o creo que entrega la atmósfera un poquito para hablar lo que me interesa, para poder cerrar también el episodio. Claudio, tú has dirigido no solo parte de los proyectos esenciales como el libro Testigo, ¿no? 50 años de criminalismo en Chile, sino que además fuiste el jefe editor de las obras completas de Jaime Guzmán. ¿Quién es Jaime Guzmán para ti? ¿Cómo sería tu retrato? ¿Cuál sería ese Jaime que tú conoces y que posiblemente muchas personas que están viendo hoy día este programa no han visto, no conocen? Bueno, yo no voy a innovar en esto, yo solo voy a pero voy a volver a esas palabras que están en diferentes partes aquí en la UDI, que estuvieron en el memorial, ¿no? Era una persona que quería ser recordada porque era primero que todo un cristiano, ¿no? Era un cristiano que se entregó a su fe y al país, digamos. Era una persona que tuvo una vocación una vocación cristiana de evangelizar y tuvo una vocación también de servicio público, y yo creo que esas dos cosas las transmitió muy bien. Como te digo, creo que es una de las figuras más importantes, básicamente porque generó proyectos muy importantes, pero además porque su proyecto político, digamos, fue sólido, logró convocar mucha gente, y hasta el día de hoy, por los motivos que ustedes quieran, no, como yo decía hace un rato, no logra la derecha ir más allá y dar vuelta a una página. Creo que con todo Jaime es una incomodidad, ¿sí? Permítanme decirlo así. Es una incomodidad para el resto, digamos, ¿no? Para el resto, ¿no? Y esa incomodidad está dada en eso que, déjame decirlo así, ¿no? Algunos decían, nos odian porque no saben irreductible. Esa parte de una frase tan recurrida, ¿no? Tan recurrida, ¿no? Me acuerdo que en algún momento, permíteme complementar eso, Francisco Vidal, fuera de un programa de radio, me dice, mira, yo cuando negociaba con el resto de la oposición, cuando tenía que negociar, iba casi diputado por diputado, parlamentario por parlamentario. Cuando lo hacía con la UDI, hablaba con Pablo Longueira y la cuestión estaba. Ya, eso era la UDI, ¿no? Y eso es un legado. ¿Te acuerdas que en algún momento, me imagino que tú fuiste parte de eso también, los parlamentarios de la UDI votaban de pie, ¿no? ¿Sí? Ahí. Bueno, eso es una incomodidad para el resto del mundo, ¿no? Jaime es una incomodidad desde el punto de vista que tiene una vigencia. Estoy hablando no para la UDI, no para el resto, ¿no? Estoy hablando como una especie de metáfora, ¿no? Es una incomodidad porque sigue vigente, y sigue vigente no solamente por ciertas ideas, sino que ciertas ideas se vuelven praxis también, porque Guzmán fue una persona que tenía sólidas ideas, tenía un claro diseño de país, pero además tenía la virtud de liderazgo y de llevar esa idea a la práctica. Ahí están todos los proyectos de Jaime Guzmán, la gente que fue capaz de convocar, ¿no?
Y eso genera una incomodidad. O sea, al final, cuando tú logras, cuando hoy día llevamos, ¿cuántos? 50 y tantos años hablando de la Constitución, y vamos a seguir hablando de la Constitución, porque la izquierda cierra los temas cuando los gana ella y los deja abiertos cuando pierde, digamos. Eso es como una constante que, ¿no? Tú ves que se vuelve, ¿no? Que hay gente que sigue siendo formada por Jaime Guzmán, insisto, el presidente de la República, la gente que lo acompaña hoy día, son gente que fue parte, digamos, ¿no? de la formación de Jaime Guzmán, que sus ideas, su vocación de servicio, la noción de persona, la idea de sociedad, cuál es el rol del Estado, están vigentes. Entonces, eso genera una incomodidad, ¿no? Todos sabemos la incomodidad, las cosas que un poco se pensaban y se avisoraban como una especie de temor respecto del presidente. Pero sobre todo, como yo te digo, citándolo a él, para ser honesto, con su propia visión, fue un cristiano que se debió, como él decía, ¿no? Después de Dios se debió a su patria. O sea, murió, digamos, por las ideas que él representaba, digamos, en su rol público. Julio, ¿y para ti? ¿Quién era Jaime Guzmán? ¿Cómo sería tu retrato? Para mí fue un gran amigo, más que amigo, un formador. Como que yo siento que Jaime me formó, me llenó huecos que yo tenía, espacios no cubiertos por mi familia o el resto de mis amistades, digamos. Me hizo pensar más, me hizo asumir responsabilidades. Yo diría que yo nunca pensé asumir, tan joven al menos. Así que yo lo valoro inmensamente, o sea, esa amistad, digamos, y creo que tuvo gran influencia en mí, en mi formación. Yo después me voy a trabajar a Odeplan, después soy diputado. O sea, yo dejé de trabajar en cosas ligadas a la política ya bastante mayor, digamos. O sea, pasados a los 50, no tengo idea. Empecé como a ganarme la vida. Cuando ya termina todo esto, bueno, ¿cómo me voy a ganar la vida ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Ya está... Eso, varios de ustedes tenían como todo el mundo, digamos, sus proyectos vitales concentrados en el mundo privado, ¿cierto? Hacer carrera, lo que todo el mundo... Y claro, terminaron en la UDI. Y terminamos en la UDI, claro, y yo no quise ir de nuevo a una reelección a diputado. Y podíamos en ese tiempo, hoy día son 3 periodos, claro, lo máximo. En ese tiempo podíamos hacer un cuarto, pero yo debo confesar, me aburrí yo el tercer periodo. La sensación es que todo se traía arreglado de fuera, te fijas que la discusión parlamentaria no tenía mucho sentido, era para perder el tiempo, sabíamos cuándo íbamos a ganar y cuándo íbamos a perder, digamos. Entonces, yo me aburrí y bueno, y ahí, y ese es otro cuento, empieza otra vida para mí, digamos, y decidí, iniciar un segundo matrimonio. Además, yo tuve a los 50 años a mi segunda hija, y ahí tuve que empezar, dije, ahora o sea, esa pregunta de decir, ¿cómo voy a ganar la vida que tú te la haces a la salida de la universidad? Yo me la hice a los 50, de verdad, porque antes fueron todas cosas transitorias, no transitorias, pero formar un movimiento, un partido político, participar, ser diputado, todo eso tiene un fin, digamos, en vida, relativamente próximo. Así que después, a los 50, tuve que empezar a ganarme la vida, gracias a Dios y a Jaime. ha sido exitoso y he podido darle a dos niñitas. Benjamín, pero compartimos una cuestión en común, te lo pregunto a ti también, a todos, ¿no? A Julio, de que hay una virtud que uno ve desde los primeros cosas que funda Jaime Guzmán, ¿no? Como una virtud política, que es que siempre tuvo en mente, y bien logrado, ¿no? Y bien logrado al menos el esfuerzo, yo encuentro que sí, desactivar, ¿no? Los proyectos de izquierda. Estaba como en su mente siempre, ¿cómo con esto desactiva? El hecho de llegar a las poblaciones también, esa UDI, claro, nada de tradicional, ir a copar esos espacios, el ganar en Santiago Poniente, ¿no? Que como ustedes, todos se imaginarían en el momento, era tan difícil, tenía esa habilidad, ¿no? Sí, Jaime, ¿sabes lo que ocurre? La gente que no, Jaime era un tipo fino, era una persona... Yo tengo una anécdota de la finura de Jaime. Un día
lo voy a dejar al Hotel Miramar, porque quería pasar una semana, veranear una semana solo en un hotel. Eso es lo que le gustaba. Bueno, lo voy a dejar a Viña, al Hotel Miramar, y me pide que lo vaya a buscar. Una semana después, lo voy a buscar. Y cuando lo voy a buscar, me quedo esperando un rato en el lobby del hotel, que el hotel, que a Jaime le avisan de que yo estoy abajo. Y entre medio se me acerca una de las niñas que probablemente le hacía su pieza o trabajaba en el hotel, pero había tenido una relación y lo conocía políticamente. Y me dice, ¿usted vino a buscar a don Jaime? Sí, le digo, yo lo vengo a buscar. Yo tengo que decirle algo, me dijo. Don Jaime, nunca Jaime, don Jaime, es la primera persona que yo atiendo en este hotel que hace la cama él todas las mañanas y limpia y deja todo ordenadísimo antes de tomar la toalla y irse a, no sé, a pasar un rato, tomar un poco sol o algo así. Y yo quedé tan impresionado, dije, en verdad, es notable, es una minucia, pero refleja, ¿no, verdad?, una persona fina, cuidadosa, no sé, para mí refleja mucho el que alguien se haga la cama a un hotel. Yo no había conocido nunca a alguien que quisiera eso. Pero, no, Jaime era un tipo que emocionaba. A mí como amigo me emocionaba. Aprender de él, lo que decía, lo que hacía, todo. Era un tipo que emocionaba. Claro, hasta en sus más mínimos detalles, entiendo lo que tú En sus más decís. mínimos detalles. Generaba un impacto. Ya. Absolutamente. Julio, Claudio, agradecido de esta conversación, agradecido de dar el pie a este podcast. Nos quedan 9 capítulos todavía por recorrer y conocer la figura de Jaime Guzmán. Y a ustedes, invitarlos a ver el próximo capítulo que vamos a hablar de la infancia de Jaime Guzmán y conocer a este niño de grandes anteojos. Nos vemos en ese próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.